Jamás imaginé que al costear la celebración más alegre de mi hijo Daniel, acabaría siendo el instante en el que su pareja, Ashley, me apartara de sus vidas con esas palabras gélidas. Lamentamos informarle que no ha sido incluida en la lista de invitados. Por favor, retírese. En la sala de espera, el aroma de las peonías recién cortadas y el champaña de alta calidad impregnaba el ambiente. Sin embargo, el agradable olor no lograba disimular la sensación metálica helada que experimenté en mi boca. ¿Cuál alternativa más me quedaba a mí? Una sonrisa tranquila se dibujó en mi rostro mientras daba vueltas al medallón de oro que siempre cuelga de mi cuello. En el interior se encuentra la imagen de Daniel con sus dientecitos de leche aún sin alinear. Y partí entre un océano de vestimentas que susurraban. El vestido morado oscuro se deslizaba suavemente sobre la suave alfombra blanca, emitiendo un ligero sonido de tela. Cada etapa evaluaba mi orgullo. El cristal tintineó, como si estuviera festejando la comedia de mi partida. Me cuestioné si alguno de los presentes recordaría a la dama experimentada que partió sin derramar ni una sola lágrima. Tal vez solo conserven en la memoria el susurro. ¿Puedes identificar a la persona en cuestión? La respuesta se mantenía suspendida en el ambiente fragante, sin que nadie la tomara. Al atravesar el vestíbulo, pude ver mi reflejo en las puertas de cristal, con un elegante moño, la postura erguida y los labios maquillados con un color sutil. Mantuve la calma. Ajusté la chaqueta de encaje en mis hombros y continué caminando. El ambiente estaba sumido en un silencio tan espeso como la capa de frosting del pastel de bodas que había solicitado personalmente. ¿Pensaban sinceramente que me quedaría en silencio? En los exteriores del jardín, la brisa primaveral transportaba el suave sonido de violines en la lejanía y el olor a hierba mojada. Una hermosa mariposa de color blanco se detuvo en el broche de mi bolso, recordándome que la belleza elige cuidadosamente su lugar de reposo. En ese momento todo se aclaró ante mis ojos. Ashley creía que todos los gastos estaban cubiertos. No sabía que en los contratos se dejaba el 50% restante pendiente de mi aprobación exclusiva al final. La ausencia de mi firma dejaría desamparadas a las flores exóticas, la orquesta y la carpa iluminada una vez finalizada la celebración. Bajo el arco cubierto de flores de bugambillas, me detuve un momento para tocar el relicario, notando su temperatura cálida en contacto con mi piel. En el interior, conservo desde hace mucho tiempo una diminuta nota del abogado al lado de la imagen de Daniel. Las cláusulas que me brindan protección en caso de que el cariño de mi familia cambie repentinamente. La lección más importante que he aprendido es que la peor forma de traición no se manifiesta con palabras fuertes, sino que se concreta en acuerdos detallados. Subí al automóvil con la calma de quien ha visto la primera parte de una representación que le resulta familiar. Mientras el conductor ponía en marcha el vehículo, la luz del salón se reflejó en el espejo retrovisor como si fueran fuegos artificiales de otra persona. Pasé los dedos por la pantalla de mi celular, accedí a la carpeta de acuerdos y esbocé una leve sonrisa, una expresión que combina dulzura y determinación. Bajo la luz de las lámparas de cristal, creían que la historia había llegado a su fin mientras bailaban. Por mi parte, acababa de comenzar a leer el libro justo en el momento en que la protagonista descubre cómo recuperar, con intereses, cada favor que le deben. Al momento en que añadí el agua caliente a las flores secas, el suave olor a manzanilla invadió la cocina. Después, coloqué la bolsa de terciopelo que contiene las facturas del evento al lado de mi taza y me senté a reflexionar. Si alguien observara estos muebles sencillos, las sillas con almohadones arreglados, y la mesa de pino que adquirí a plazos, no imaginaría que he financiado los lujosos anhelos de otra familia. Me vino a la mente el momento en que Ashley entró por primera vez a este lugar. Ella observó detenidamente los objetos en mis estantes, evaluándolos con atención, y al pasar cerca del mantel de ganchillo que confeccioné durante una temporada de lluvias primaverales, apenas lo rozó. La actitud fría me incomodó un poco, sin embargo, sonreí mientras ofrecía con orgullo el plato de pollo asado. Solamente indagó sobre si el horno era de uso profesional. A partir de ese momento, cada vez que venía me hacía sentir que mi casa no era suficiente para él, ni yo tampoco. Pasé los dedos suavemente por el papel satinado de los extractos bancarios, que aún conservaba algo de calor tras ser impreso. Ahí estaban presentes la inscripción en la Universidad de Daniel, la adquisición de su primer vehículo, e incluso el pago inicial para ese diminuto apartamento con vistas al río que nunca hubiera podido costear. También costeé las lecciones de cocina tradicional que tanto anhelaba Ashley, con el objetivo de poder sorprenderlo con nuevas delicias cada día. ¿Quieres darle una sorpresa? Parece ser que la sorpresa la recibí yo. El segundero del antiguo reloj de pared dio un paso más,
consolidando en mí la convicción de que mi dedicación se había convertido en un instrumento de supervisión. ¿Desde cuándo la confianza se transforma en una restricción para expresarse? A pesar de todo, mantuve la serenidad. El vapor de la tetera apenas se vislumbraba, al igual que yo, sin alcanzar el punto de ebullición. Con los años que he vivido, me di cuenta de que no era apropiado para mí expresarme en voz alta. La táctica callada demuestra ser más elocuente. Marqué con un bolígrafo de color rojo la fecha del segundo pago en el calendario, que estaba subrayada, y observé cómo la luz de la tarde resaltaba el polvo en el aire, revelando cada detalle. La tinta recién aplicada creó una línea que dividía la pintura en dos partes. Anteriormente, solía llevar sobre mis hombros los anhelos de los demás. En ese momento, la balanza comenzó a moverse. Al colocar el relicario debajo de mi blusa, me di cuenta de que siempre tendré compañía si conservo mi pasado y mis papeles cerca. El sonido corto del perro del vecino resonó a través de las paredes de la sala, interrumpiendo mis pensamientos. Miré hacia arriba y me encontré con mi imagen reflejada en el cristal, el peinado impecable, los hombros erguidos y la calma absoluta. No era suficiente el sentimiento de amor. En esta ocasión, opté por no contestar. Presioné los botones del celular y respaldé en la nube una copia de todos los recibos, con la tranquilidad con la que suelo doblar la manta de invierno. Las acciones determinantes se planifican en absoluto silencio. Durante muchos años me dediqué al entrenamiento. Al entrar Gloria, la puerta se abrió y llevaba consigo una caja de color rosa. En mi sala sencilla, el suave aroma a pastel de vainilla se esparció y evocó fugazmente memorias de fiestas de cumpleaños de la infancia, elevándolas junto a la lámpara. Colocó el paquete en la mesa, movió con delicadeza el periódico desplegado y me dio un abrazo sin hacer preguntas, como si estuviera evaluando mi estado antes de hablar. El suave sonido de la lluvia golpeando el vidrio era como un reloj constante, mientras Gloria, al desprenderse de su pañuelo azul brillante, llenaba la habitación con su luz. Siempre era quien calmaba mis tormentas con gestos reconfortantes. Al destapar la caja, mostró un bizcocho con cobertura y, sonriendo, me dio la primera porción como si extendiera una conexión. No hace falta que finjas ser fuerte conmigo, murmuró, deslizando el cuchillo caliente sobre la capa de glaseado. Su voz, grave como un sello, ocupó todos los espacios desocupados de la cocina. Tranquilamente contesté que no me habían echado del evento. Antes de ser expulsada, era necesario que ocupara un lugar en ese momento de calma. Gloria arrugó la frente y con la punta del tenedor dibujó un círculo en el glaseado fundido, como si intentara atrapar dentro todas las ofensas escuchadas. Le comuniqué que no se había enviado ninguna invitación, ni una tarjeta con aroma, ni siquiera un mensaje protocolario. Se pensaba que simplemente cumpliría mi función como un bolsillo sin fondo y luego me desvanecería en la oscuridad de las fotografías. Enmudeció, sin embargo, sus dedos cálidos se aferraron a los míos y en ese momento, el aroma a suelo húmedo que llegaba a través de la ventana abierta me abrazó como una suave cobija. Con frecuencia se mezcla el amor con la conveniencia. Decidí no derramar lágrimas. En vez de eso, moví el relicario que llevaba debajo de mi blusa, notando la solidez del metal que me recuerda que aún tengo en mis manos mi propia historia. Antes de partir, Gloria agarró el mantel tejido a mano y suavizó con delicadeza una arruga, acción sutil que me hizo experimentar una sensación de protección. A las 8 en punto, el reloj emitió un sonido nítido que resonó como una señal de relevo. Me observó con complicidad en sus ojos. Cuando estés preparada, comprenderán el significado de menospreciar a una madre que ha aprendido a valorar los momentos de silencio. Respondí con una serena sonrisa, y el silencio se convirtió en una promesa latente. A las 11:17 de la noche, la pantalla del móvil se iluminó, proyectando sombras azuladas en las paredes, al mismo tiempo que una polilla golpeaba la lámpara de la mesita. El individuo en cuestión respondía al nombre de Daniel. Respondí con calma, moviendo mi dedo suavemente sobre la pantalla como si estuviera desbloqueando una puerta con varios candados. Al llegar, mamá se estremeció de repente, recordando un temblor que no experimentaba desde sus días de bachillerato. El violín de la ceremonia nupcial resonaba suavemente, con una distorsión peculiar, mientras el aroma cítrico de la vela encendida a diario en mi sala, realzaba la escena con una frescura inconfundible. Mencionó de forma confusa un posible error de comunicación, responsabilizó al coordinador y sugirió que Ashley se encontraba bajo presión. Posteriormente, su voz mordió con fuerza. Era necesario realizar el pago final de inmediato para asegurar que todo estuviera en orden con los proveedores. Realmente creía que una madre que enseñó a atar los cordones no sería capaz de unir los puntos.
Permití que expresara sus palabras, extendiendo cada sonido como si intentara envolverme con suavidad. Coloqué la palma de mi mano sobre el mantel y percibí con mis dedos la rugosidad de la tela. Cada vez que hablaba, percibía como su respiración se agitaba, ese susurro tenue que en su infancia revelaba sus engaños acerca de los deberes. Llevé la taza de té, que ya estaba fría, a mis labios y saboreé el amargor final, ideal para agudizar la memoria. Mientras pronunciaba números, pasé mi dedo pulgar por el estuche, notando la marca desgastada de la letra D en la cubierta. En ese momento, mientras sentía el palpitar y la melancolía, me di cuenta de que su necesidad no se limitaba únicamente a lo económico. Existía temor de que la nueva familia descubriera que la columna de mármol era en realidad yeso pintado. Solicitó especificaciones sobre los montos. Recitó cifras exageradas sin saber que conservo duplicados de todos los acuerdos, impresos aún con la tinta aromática que deja su olor en la nariz. Estoy al tanto de que hacen falta 45,000 pesos, arreglos florales, servicio de catering y una carpa con control de temperatura. Ningún cargo se procesará el lunes si no cuento con mi firma. En ese momento, me vino a la mente la cláusula 4b, donde se establece que el pago final está condicionado a la confirmación por escrito de la empresa patrocinadora. Una línea diminuta, cual hilo de seda, que mantiene la amenaza constante sobre ellos, como la espada de Damocles. Permíteme analizarlo detenidamente, amor. Contesté, variando el tono de voz al igual que una enfermera que regula la velocidad del suero. Te daré una llamada mañana. Se produjo un breve momento de silencio, seguido de un emotivo agradecimiento a mi madre. Me desconecté. ¿Cuál es la cantidad de errores que un hijo necesita cometer antes de prestar verdadera atención? La respuesta no la hallé, únicamente coloqué el teléfono en su soporte y escuché el leve sonido que resonó como el tintineo de una campana en la casa silenciosa. Tomé mi libreta con portada verde y apunté los horarios, a las 11 y a las 25 de la noche. Se ha pedido el último pago a Daniel. Vamos a la acción. Mantener el estado de incertidumbre. Sobre el papel, una línea ancha y con un aroma a tinta recién hecha y a firmeza fue trazada por el bolígrafo. Después, hice clic en el icono de mi app del banco. Comprobé que las cuentas aún estaban protegidas y apagué la iluminación. La lluvia había parado afuera. El pavimento brillaba intensamente, mostrando las luces de las farolas como si fueran espejos fragmentados. Mostré una sonrisa tranquila. Cuando se logra dominarla, la tranquilidad puede convertirse en la herramienta más afilada. Al despertar el domingo, percibí el olor del pan tostado al lado de mi computadora portátil mientras disfrutaba de mi café. Desplacé mis dedos, aún con restos de tinta azul de las anotaciones de la noche anterior, y abrí la carpeta de trabajo. Un susurro se liberó, disipando la neblina del café que se elevaba, mientras me disponía a repasar cada frase con la calma de quien hilvana reparaciones imperceptibles. Imprimí los documentos y deslicé las hojas por la mesa. Al tocar el papel satinado con mis dedos, pude comprobar que la elegancia de los demás tiene más peso que la sencillez de mi sala. En cada documento legal aparecía mi nombre, como si esas palabras fueran cadenas que acepté sin oponer resistencia. Ahí se encontraba la lista detallada. El alquiler del salón, la contratación de la orquesta y el servicio de iluminación tienen un descuento del 30% ya aplicado. Solo falta mi firma en el espacio en blanco para completar el pago restante. En el octavo folio, resaltaba la cláusula 4b marcada con el resaltador fluorescente que empleé hace varios meses. El pago definitivo está condicionado a la aprobación por escrito de la entidad patrocinadora. Como si fuera un semáforo en rojo, esa sola frase detiene el ritmo de la mañana del lunes de golpe. Una sonrisa se dibujó en mi rostro al recordar cómo Ashley tranquilizó a su familia asegurándoles que todo estaba bajo control. En verdad, solamente vigilé la entrada, como aquel que deja la puerta entreabierta para poder asegurarla más tarde. El reloj de la pared emitió un sonido profundo de tic, indicando que era mediodía, y me hizo consciente de que el primer día laborable tras la boda está a punto de comenzar. Después de contar los días, solo restan 2 hasta que los proveedores descubran que no solo una firma será suficiente, sino que se toparán con mi respuesta automática. Se ha revocado la autorización debido a sospechas de actividad fraudulenta. Resulta paradójico que la precaución que antes cuestionaban sea ahora su punto débil. Hice una infusión de manzanilla y permití que su sutil amargor se quedara en mi boca mientras analizaba cada matiz. El sabor seco me permitió despejar cualquier neblina emocional. Ashley mezcla el silencio con la sumisión. Sin embargo, tengo claro que la verdadera tranquilidad requiere disciplina. ¿Cuál será su plan de acción si la orquesta solicita el pago completo antes de desmontar los violines?
Coloqué los contratos en una carpeta resistente al fuego y luego sellé la cremallera. El relicario reposó con peso en mi pecho, recordándome que llevo conmigo mi pasado, no mi responsabilidad. Envié un correo urgente a mi abogado después de tomar una profunda bocanada de aire. Al ver cómo la barra de avance se completaba, me di cuenta de que la situación había evolucionado y de que tenía el control absoluto de la situación con las cartas en mi poder. El aroma a barniz de madera recién puesto impregnaba el pasillo del centro social, y mis pasos apenas se escuchaban sobre el suelo brillante al llevar una cesta llena de dulce de frutas casero. Las etiquetas con la fecha y el sabor escritas a mano me hacen sentir en control, ya que los detalles organizados son un recordatorio constante. En el interior, la habitación se veía iluminada por la luz inclinada de la tarde, salpicada de brillo dorado que bailaba al ritmo del ventilador de techo. En círculo nos acomodamos y, al iniciar la semana, la señora Vega distribuyó material impreso protegido con plástico acerca de estafas dirigidas a personas mayores, utilizando letras en mayúscula y casos impactantes como ilustración. El rumor de la multitud se entremezclaba con el sonido de las galletas rompiéndose. Un suave aroma a canela se esparcía en el ambiente, delicado como la voz de alguien recitando un salmo. Narré mi experiencia sin mencionar nombres, relatando cómo una persona cercana intentaba facilitar la gestión de mis finanzas después de un incidente reciente. Las frentes mostraban surcos marcados por largos años de sabiduría, mientras que las cabezas se inclinaban en señal de aprobación. Entendían mi miedo incluso antes de que lo mencionara. La señora Carmen, de estatura pequeña pero firme, colocó su mano rugosa sobre la mía y expresó: «Mi querida hija, la sangre no siempre es una certeza. Cuando se trata de dinero, la familia puede convertirse en una completa desconocida y generar conflictos». Las palabras que dijo tuvieron más peso que el reloj de pared, sonando las 3 en punto con un golpe contundente. El sonido del relicario golpeando mi pecho llegó a mis oídos. Un palpitar de metal que me hizo reflexionar sobre la verdadera fuente de mis recuerdos. Asentí en silencio. Baeza explicó cómo su sobrino le robó todo el dinero de su cuenta bancaria al falsificar su firma. El sonido de sus palabras resonó en los cristales que daban al jardín en plena floración. ¿De qué manera se puede transformar la confianza en un cerrojo sin que el corazón se deteriore? Nadie logró proporcionar una fórmula infalible. Sin embargo, cada relato provocó una chispa de claridad en mi ser. Antes de finalizar la reunión, la coordinadora propuso un checklist legal y nos proporcionó plumas rojas para señalar aspectos importantes. Completé la mía con una escritura sólida, igual a la que empleo al firmar cheques, mi testamento actualizado, poderes notariales restringidos y cláusulas de supervisión externa. El aroma de canela fue momentáneamente opacado por la fragancia de la tinta recién impresa, transportándome de vuelta a mi escritorio en casa, donde los documentos aguardan. Cuando salí, el atardecer se había transformado en un cielo color durazno. El viento transportaba esa sensación de frescura que eriza la piel sin causar dolor. Coloqué la bufanda alrededor de mis hombros, giré el anillo de bodas, un acto automático de tradición pasada, y me puse en marcha con determinación. Realmente pensaban que pasaría por alto las indicaciones. El dulce trino de un mirlo resonó mientras mi rostro se iluminaba con calma. El que advierte, no decepciona. Solo tienes que despertar. Aquella mañana, la luz se filtraba a través de las persianas en líneas definidas, creando en el suelo formas rectas, casi solemnes. Decidí hacer una infusión de jazmín para encontrar claridad en mi día. Inicié la computadora y empecé a llevar a cabo paso a paso las acciones que he estado planeando en secreto. Respiraba de manera tranquila. El ritmo era marcado por el clic del ratón, semejante a los tiempos de un vals perfeccionado a lo largo de décadas. En primer lugar, decidí congelar mis líneas de crédito. 2 formularios en línea, un par de interrogantes de seguridad que solo una madre atenta podría contestar de inmediato, y así se aseguraron los accesos. Mientras los rayos del sol acariciaban el borde dorado de mi reliquia, que permanecía colgada con firmeza sobre mi pecho, las pantallas de confirmación destellaban en un tono verde. Después me puse en comunicación con mi consejero de confianza, ese abogado tranquilo que me ha apoyado desde que enviudé. Nuestra comunicación se basa en la rutina, sin exageraciones, repasando los procedimientos de seguridad. Me solicitó los documentos recientes que elaboré en el Centro de Personas Mayores. Ya he mandado todo. Al verificar las modificaciones en el testamento, incluí cláusulas restrictivas protegidas, permiso de acceso solo con supervisión legal y revisiones anuales de contabilidad externa. Mientras las notificaciones de cancelación seguían llegando una tras otra, el café a mi lado se enfriaba como si fuera un juego de fichas cayendo en dominó. El contrato para el servicio de catering,
los arreglos florales y el sistema de luces. Cada persona exhibía el idéntico mensaje automático preestablecido desde la semana pasada. Se ha revocado la autorización. Hay indicios de actividad fraudulenta. Aquellas 3 palabras, firmes y gélidas, se convirtieron en el cerrojo ideal. Tomé una profunda bocanada de aire, saboreando ese momento exacto en el que el control vuelve a sus manos de origen. Vaya ironía que se ha presentado. Aprendí a renunciar a todo por amor, pero ahora, por precaución, estoy recuperando cada detalle perdido. ¿Alguna vez me han consultado sobre mis emociones al momento de firmar un documento? Por supuesto que no. Siempre tuve claro que la ausencia de palabras puede resultar más perjudicial que cualquier alboroto. El reloj en la sala marcó las 10 en punto. Los punteros de color dorado seguían avanzando con determinación, al igual que yo. Guardé los contratos en la carpeta y la introduje en la caja fuerte empotrada, cuyo código es de mi exclusivo conocimiento. En el exterior, una suave brisa movía las rosas que sembré hace mucho tiempo. A pesar del movimiento constante, las flores permanecían de pie. Estaban preparados para comprender el significado de menospreciar la paciencia de una mujer experimentada. Apenas esbocé una sonrisa. A pesar de su percepción, la competencia está en sus inicios. Al atardecer, el timbre resonó mientras el delicioso olor de la sopa de lentejas invadía el hogar. Al verlo, lo encontré al otro lado de la puerta. Daniel lucía impecable, sosteniendo un ramo de lirios blancos que resaltaban frente al cielo gris plomizo de fondo. Mostró una sonrisa forzada, de esas que no reflejan alegría en la mirada. Expresó su anhelo por su madre, como si no hubiera tenido que hacer una transferencia urgente la noche anterior. Decidí apartarme. Permití su entrada con la tranquilidad que he mantenido desde el inicio de esta situación. El aroma de los lirios era tan dulce que resultaba casi molesto por lo abrumador. Puso el ramillete en la mesa y se sentó en su silla habitual, entrecruzando las piernas. Al sentarme frente a él, mi relicario emitió un suave tintineo. Comenzó a hablar mientras removía el azúcar en su café, a pesar de que no le había ofrecido endulzarlo. Considerando la planificación de la boda y la organización de los gastos, ¿no sería conveniente simplificar la gestión de tus recursos económicos? Unificarlas, de esa manera te evitas la molestia de tener que lidiar con una gran cantidad de documentos. Podría brindarte mi colaboración. Allí se encontraba. En menos de 5 minutos, reveló cuál era la verdadera razón de su presencia. La voz melosa, el por tu propio bien, que en verdad encubre un deseo de dominio absoluto. Asentí con calma, permitiendo que el aroma de mi infusión de manzanilla ascendiera hasta mis fosas nasales. Tranquilo, claro. Mientras lo veía, jugaba con su anillo de compromiso, dándole vueltas sin parar en su dedo, como si ese anillo fuera el amuleto que le otorgaba control sobre mi destino. Comprendo tus palabras, mi niño. Estoy agradecido por tu interés. Contesté de manera imparcial, sin mostrar calidez ni frialdad, como si estuviera considerando las recomendaciones de un vendedor amigable. Sé que tengo mi consulta anual con el médico la semana que viene. Podemos repasar todo más tarde, ¿estás de acuerdo? Observé la sutil luz que emanaba de su ojo derecho. Esa leve expresión de contrariedad que no llegó a transformarse en una queja. Volvió a sonreír, mostrando su conformidad con un breve descanso, y tomó un sorbo de su café. Por supuesto, madre. Hazlo a tu manera. Al marcharse, la atmósfera del hogar se sintió más fresca. Después de cerrar la puerta con cuidado, aseguré la cerradura y me dediqué a suavizar el mantel con movimientos pausados y extendidos. ¿Creía él que no captaba su estrategia? La combinación de falsa ternura y control económico es una estrategia antigua. Y, a pesar de todo, sigue siendo tan fácil de anticipar. Observé los lirios recién cortados que descansaban en la mesa. Los blancos pétalos, perfectos, parecían denunciar en silencio su falsedad. Incliné ligeramente mi cuerpo, percibí el aroma de una flor y susurré en tono suave. Todavía no, Daniel. No todavía. A la mañana siguiente, los trinos agudos de los gorriones resonaban mientras chequeaba la correspondencia tempranera. Su comunicado permanecía allí, como una gota continua e ininterrumpida. Un escrito acerca de los peligros de administrar varias cuentas siendo una persona de edad avanzada, con un tono protector que simula preocupación. Sin pestañear, me dediqué a leerlo mientras el vapor del café acariciaba mi cara. ¿Realmente pensaba que con solo un artículo de revista se convertiría en un especialista en finanzas? La cuestión era considerablemente más antigua y más opaca que lo mencionado. Opté por contestarle con un breve mensaje, intencionalmente ambiguo.
Agradezco que hayas tenido a mi hijo en mente. Encuentro esto bastante intrigante. Cuando regrese de la cita médica, podemos conversar. Un cálido abrazo para ti. En su moderno apartamento, lo imaginé leyendo, quizás convencido de que estaba empezando a ablandarme. Es fascinante la capacidad de postergar las cosas. Colocado adecuadamente, un momento posterior deshace cualquier situación apremiante. Mientras tanto, en la realidad que vivo, la maquinaria continuaba en movimiento. El letrado envió un correo confirmando que las cláusulas de seguridad actualizadas contaban con las firmas correspondientes y estaban debidamente legalizadas. Las cuentas fundamentales de inversión fueron trasladadas de manera discreta al fondo de beneficencia, cuya configuración solo está familiarizada por mí y 2 auditores externos. Mientras revisaba detenidamente la lista de áreas de riesgo recomendadas por mi abogado, el aroma a lavanda de mi difusor impregnaba la habitación. Todo se encontraba bajo un manto. Coloqué los papeles al día en la caja de seguridad, moviendo el cierre con ese agradable ruido metálico. Luego, me acomodé junto a la ventana para observar cómo la tarde se desvanecía, impregnada de un tono anaranjado intenso. En el trasfondo, los pequeños del vecindario se entretenían, sin prestar atención al universo de los mayores donde el amor y la ambición van de la mano. ¿Sentía dolor en esta zona? Por supuesto. Sin embargo, existen sufrimientos que no deberían minar tu fortaleza. Por el contrario, te hacen más afilado. Desde hace tiempo, tenía pleno conocimiento de eso. Lo relevante no radica en la lesión, sino en las acciones que emprendes durante su proceso de curación. Giré el anillo de matrimonio como era mi rutina y dejé que la tranquilidad regresara a mi corazón. Daniel y Ashley estaban al tanto de que pronto tendrían que confrontar la verdad, y cuando ese instante llegara, no podrían alegar que no se les permitió retroceder, ya que en ocasiones, permitir que otros sufran las consecuencias de sus decisiones es el gesto más amoroso. Las alertas de mi teléfono brillaban con precisión casi automática. Cada día, puntual como un reloj suizo, recibía un mensaje suyo. Recomendaciones para resguardar tus bienes. Equívocos habituales que cometen las personas de la tercera edad al invertir su dinero. Maneras de prevenir ser engañado en el ámbito financiero. Tomaba asiento en mi sillón preferido, ubicado justo enfrente del gran ventanal, mientras los primeros rayos de sol iluminaban el estampado floral del tapiz. Cada pieza fue seleccionada con esmero, bajo la apariencia de una preocupación familiar, aunque con la misma base subyacente. Mamá, por favor, déjame tener el mando. Mientras lo leía, mostraba la misma calma que al contemplar el desfile de hormigas, impresionante por su orden, pero revelador en su propósito último. Organizaba todos los correos en una carpeta personalizada, identificada con el código secreto convenido entre el abogado y yo. Información de prevención. La carpeta aumentaba cada jornada, sólida como una fortaleza de evidencias calladas. En ocasiones me cuestionaba si Ashley era la responsable de la mayoría de esas propuestas. Es posible visualizarla compartiendo los enlaces de forma discreta, susurrando tácticas como si estuviera elaborando un plan detallado. Resultaba evidente observar su mano gélida coordinando cada movimiento. Mientras tanto, en mi planificador iba marcando cada una de las actividades completadas. Fideicomiso protegido, acuerdos asegurados, testamento resguardado. El olor a menta del té de la tarde se esparcía por la habitación, fusionándose con la serenidad que me proporcionaba la certeza de que todo estaba en orden. En esa ocasión, el artículo se titulaba con 5 indicios de que es el momento adecuado para permitir que terceros gestionen tus asuntos financieros. Una sonrisa se dibujó en su rostro al leer el punto inicial. Presenta complicaciones al entender aspectos legales detallados y complicados. Personas desfavorecidas. Si conocieran la cantidad de cláusulas que he revisado personalmente antes de autorizar cada transferencia al fideicomiso, seguramente les causaría mucha gracia o ansiedad. Respondí con mi característica amabilidad, como es mi costumbre. Qué interesante, Daniel. Agradezco tu consideración hacia mi salud. Hablaremos sobre eso una vez que hayamos consultado al médico, te amo. Tras un breve lapso que le llenaba de esperanza, sin percatarse de que la trampa ya se había cerrado en torno a su propia mentira. Mientras caía la tarde, mis geranios en el balcón se veían bañados por un tono ámbar, y una brisa fresca transportaba el aroma de la tierra húmeda. Toqué con ternura el relicario que llevaba debajo de mi blusa y reflexioné. Seguramente muchas veces me habrán considerado frágil por mi falta de palabras. Lo que no lograron comprender es que el silencio, si se hace de forma consciente, no implica rendirse. Se trata de estar listo. Al caer la noche, el teléfono empezó a sonar,
justo en el momento en que la luz de la lámpara de pie comenzaba a iluminar el tapiz bordado con su suave brillo. Cuando vi su nombre en la pantalla, tomé una profunda bocanada de aire antes de responder. A pesar de su tono amigable, su voz parecía vacía. Cada palabra parecía estar recitada con una rigidez previamente practicada, como si se tratara de un guión ajeno. Hablé con unos compañeros de la oficina, mamá. Según lo que me han comentado, sería de gran ayuda contar con un gestor especializado. Personas de total confianza, por supuesto. Una persona que nos brinde calma a cada uno de nosotros, a todos por igual. Esa era la pieza fundamental. Ya no se expresaba únicamente en su nombre. Ashley murmuraba suavemente a su oído, como un susurro que apenas se percibía. Desde el principio, Ashley apenas ocultaba su desdén. No contesté de forma inmediata. Tan solo me dediqué a rotar suavemente el relicario entre mis dedos, percibiendo la textura suave de la diminuta bisagra, como si acariciara un recuerdo más genuino. ¿Dónde se encontraba ese pequeño con el pelo alborotado que solía acudir a mí en busca de consuelo cada vez que se caía de niño? Siempre he sido independiente en el manejo de mis pertenencias, hijo. Cuando me sienta más confiada, entonces podremos tener una conversación. Me gusta tomarme mi tiempo para decidir estas cosas. Utilicé un tono sereno, similar al que empleo al tranquilizar una olla a punto de desbordarse. Sin embargo, su contestación fue como un pinchazo gélido que me impactó profundamente. En ocasiones, uno se encuentra incapaz de determinar lo más conveniente. En la etapa de la vida en la que te encuentras, es común sentir cierta confusión. En este punto de mi vida, me siento un poco desorientado. Las palabras resonaron en el aire, persistiendo como una neblina espesa en el cuarto. No se trató de un error involuntario. Se trató de una operación matemática. Un impacto certero, vestido con apariencia de inquietud. Un acto de influencia disfrazado de afecto. Lo que más destacó en ese instante fue la intensidad de su mirada. Nuestro último encuentro juntos. Calculadora, distante. No estaba buscando entendimiento ni proximidad. Estaba en busca de una entrada. Mi hijo ya no me reconocía como su progenitora. En ese momento, me percibía como un recurso que necesitaba ser administrado. No expresé ninguna otra palabra. Me despedí de forma brusca, intercambiamos unas palabras y luego colgué. Permanecí en silencio durante unos instantes, mientras escucho el zumbido suave que emana del refrigerador. El sonido rítmico del reloj de pared. Y el suave sonido de la madera ajustándose, dando vueltas al anillo de matrimonio en mi dedo, con calma como en ocasiones anteriores. ¿Cuál es la enseñanza dolorosa que nos brinda la vida? Cuando el amor es auténtico, no realiza cálculos. Cuando se hace un análisis detenido, el sentimiento ya no es amor. Después de levantarme, apagué la luz y observé a través de la ventana. Desde lo alto, la luna llena y tranquila me miraba fijamente. En la imagen reflejada en plata, corroboré mi conocimiento previo. Mi hijo, a quien he educado, ya no se encontraba en ese lugar. Sin embargo, permanecía en este lugar. Y continuaba con gran vigor. En la oficina de letrado se percibía el aroma del cuero antiguo y del papel recién salido de la impresora. Los rayos de luz se filtraban a través de las persianas, iluminando la mesa de roble con un patrón similar al de un tablero de ajedrez. Tomé asiento frente a él, con las manos entrelazadas y el relicario gélido descansando sobre mi pecho. Don Mateo, un hombre reservado pero con una mirada penetrante, desplegó los papeles. Mi nombre estaba en cada una de las hojas, pero ahora se encuentra dentro de un nuevo esquema. La Fundación Esperanza Trust, un nombre modesto, pero lleno de sentido. La esperanza alimenta la dignidad, la cual es invaluable. Con calma, le informó la mujer, todo está preparado. Bajo la supervisión del fideicomiso se encuentran las cuentas principales, propiedades y activos líquidos, los cuales son intransferibles e inembargables. Solo tú y el comité externo tienen la autoridad para tomar decisiones. Asentí con determinación. Estampé mi firma en cada hoja con trazos seguros, la escritura que me transmitió la señorita Muñoz en la antigua escuela del campo. ¿Quién hubiera imaginado que esos consejos sobre control ahora protegen mi vejez? Tras la firma, revisamos los términos del nuevo pacto. Las condiciones para ingresar estaban bien definidas. Sería imposible que alguien manipulara dinero sin una revisión realizada por un tercero. Ninguna estrategia financiera que se disfrace de buenas intenciones me permitiría que mi patrimonio fuera manipulado. Ni en este momento, ni más adelante.
Mateo hizo hincapié en la importancia de mantener la confidencialidad total. El volumen preciso de los activos permanecerá desconocido para todos, incluyendo sus seres queridos. Tomé una profunda bocanada de aire. El aroma que flotaba en el aire era una mezcla de tinta recién impresa, cuero tratado y otros matices. El control ha sido recuperado. Mientras él clasificaba los papeles, me fijé en mis manos. Las líneas de expresión, las marcas del tiempo, pero aún se mantienen fuertes. ¿Cuántas veces esas manos han cubierto el costo del alquiler de Daniel, su educación universitaria y los gastos de la boda? Son numerosas. Sin embargo, en esta ocasión redacté un relato de diferente índole. Al salir, una brisa fresca acarició mi cara. Avanzaba lentamente, percibiendo la rugosidad de la acera debajo de mis pies. La urbe continuaba con su rutina diaria, sin prestar atención al leve sismo legal que habíamos desencadenado recientemente. Al mirar hacia el escaparate de una tienda, pude ver mi imagen reflejada. Con la bufanda bien colocada, el peinado recogido y el semblante tranquilo. En su interior, latía una convicción adicional. Ya no dependía de nadie más mi destino. En mi bolso, el celular comenzó a vibrar. Un reciente comunicado de Daniel. Antes de leerlo, una sonrisa se dibujó en mi rostro. A partir de ese momento, tenían la libertad de enviar la cantidad de artículos que desearan. El movimiento real ya había concluido. A las 8 en punto, en mi cocina serena bañada por la cálida luz del amanecer, pulsé con énfasis el botón para enviar el correo meticulosamente redactado por mi asesor legal. La comunicación automática fue enviada directamente a los proveedores principales del evento nupcial. El salón, la tienda de flores, la banda musical, el diseñador de interiores. El comunicado resultó directo, distante y formal. Se ha revocado la autorización de retiro, pero aún falta realizar el pago. Actualmente se está llevando a cabo una investigación. En el exterior, los gorriones daban inicio a su melodía mañanera. Mientras tanto, preparé una infusión de hierbabuena y permití que su fragancia refrescante eliminara cualquier rastro de remordimiento. La ausencia de responsabilidad fue el motivo. Justicia solamente. Las respuestas llegaron rápidamente. El decorador fue el primero en llegar. Necesito que redactes un email de manera inmediata solicitando aclaraciones. Tras la notificación de la orquesta sobre la interrupción de los servicios, el pago no se efectuaba de forma inmediata. Sin embargo, lo más impactante resultó ser la llamada del vendedor de flores, que resonó fuertemente en el salón. Los Phalaenopsis han llegado al aeropuerto JFK, señora. El monto total de los aranceles es de $14.000. En caso de no efectuar el pago hoy, procederemos a devolver o eliminar los productos. Me imaginé a Ashley durante la sesión de fotos de la boda, respondiendo al teléfono con su característico tono altanero que emplea cuando algo no le parece correcto. Se habrá experimentado, aunque solo por un breve momento, el sabor metálico del temor a la ruina. Su pasión eran las flores. Orquídeas traídas del extranjero, escogidas con anticipación para causar impacto en su grupo de amigos. Sin su presencia, la celebración más importante del año perdía su esplendor y se reducía a una simple cena. Los proveedores no harían ningún esfuerzo adicional si no reciben el pago correspondiente. Mientras continuaban llegando las notificaciones, organizaba en la despensa mis tarros de mermelada, los cuales estaban etiquetados individualmente, como de costumbre. Indicación de la fecha de caducidad, el aroma y el número de lote. Una costumbre sencilla pero que dice mucho. De esta manera he dirigido mi existencia. Organización, planificación, minuciosidad. ¿Pensaron que el dinero llovía del cielo? ¿Estoy destinado a ser el eterno patrocinador de tu teatro sin público? Rechazo. Subestimaron una fuerza mucho más potente que el dinero. Tengo la habilidad de anticipar la traición y neutralizarla con la misma tranquilidad con la que preparo estas conservas. Una vez más, el teléfono volvió a sonar. Un número sin identificar. No respondí. Tenía la certeza de que al cruzar encontraría a uno de los progenitores de Ashley. Al descubrir que no todo estaba cerrado y detenido como les había asegurado su hija, se sintieron desesperados. Di vueltas al anillo de matrimonio en mi dedo, lo deslicé hacia abajo y luego lo ajusté de nuevo. Una acción sencilla que me hacía recordar, esta representa mi triunfo sin alardes. Está en sus inicios. Justo cuando estaba terminando de regar las plantas de geranio en el balcón, sonó el teléfono de Daniel. No solicitó autorización su voz. Llegó con una fuerza desbordante. ¿De qué manera lograste hacer esto, mamá?
Nos avergonzaste delante de todo el mundo. La familia de Ashley se encuentra enojada en su totalidad. Las personas conversan. Coloqué con suavidad la regadera en el suelo. Las gotas caían pausadamente sobre el suelo mojado, penetrando en la tierra tal como sus palabras intentaban penetrar en mi interior. Le comuniqué con una voz tan serena como la calma del líquido en el recipiente de barro. Tan solo me he limitado a respetar los acuerdos que tú mismo aceptaste mediante tu firma. De haber prestado más atención, habrías comprendido las condiciones. Permaneció en silencio por un breve instante, suficiente para contener su enojo, pero luego volvió a expresarse con fuerza. Fuimos delatados por ti. En este momento, se comenta ampliamente que actuamos de manera irresponsable y se cuestiona nuestra capacidad financiera. Allí me encontraba. El auténtico sufrimiento no residía en la falta de recursos económicos, ni siquiera en la revelación de la deslealtad. La opinión de los demás era algo que preocupaba. La fotografía. El teatro social en ruinas. Giré el relicario entre mis dedos, notando la suavidad y calidez de su borde. Mi amuleto permanecía en su lugar, sin cambios, tal como ha ocurrido cada vez que requiero recordar mi verdadera identidad. Lo siento, Daniel, contesté con la serenidad que solo el paso del tiempo brinda. Fuiste tú quien presentó toda esta información. Cuando optaste por considerarme simplemente como un asunto a resolver en lugar de como tu madre, fue en ese momento que decidí apartarme. La ausencia de sonido al otro extremo era abrumadora. Podía casi visualizar cómo apretaba la mandíbula, con los ojos llenos de frustración. El nombre de Ashley. Hola, Ashley. Se menciona que... Esto no se va a quedar así. Al final, sus palabras salieron entrecortadas, pareciendo similar a un niño descubierto haciendo algo indebido. Apenas esbocé una sonrisa, demostrando determinación en lugar de amargura. Hazle saber a Ashley que, por una vez en su existencia, ha acertado en algo. Esto no va a permanecer de esta manera. Dirigido a ustedes. Me desconecté sin terminar de escuchar. No era necesario. Las piezas estaban deslizando por sí solas. Regresé al balcón. Las cortinas blancas se movían suavemente con la brisa. El olor a tierra húmeda se percibía en la brisa fresca del atardecer. Tomé asiento, crucé mis brazos y, por un instante, cerré los ojos. Lo que experimentaba no era enojo. Se trataba de una emancipación. Cuando se ha entregado completamente durante mucho tiempo y se recibe indiferencia y desapego a cambio, la mejor manera de valorarse a uno mismo es permitir que la verdad se manifieste y cumpla su función. En los días posteriores, una serie de eventos se sucedieron sin mi intervención. Al igual que las ondas que se propagan al arrojar una piedra en el lago, cada falsedad de Daniel y Ashley empezó a impactar en sus propias vidas. Los padres de Ashley fueron los primeros en llegar. Con gran orgullo y elegancia, siempre impecables en sus compromisos sociales, empezaron a ser contactados de forma incómoda por otros miembros de la organización con la que colaboraban. Siempre se repetían las mismas preguntas. ¿Es verdad que costearon una boda sin atender a las obligaciones económicas fundamentales? Intentaron influenciar a la empresa patrocinadora. La reputación dañada puede ser más perjudicial para aquellos que dependen de su imagen que cualquier compromiso financiero. Su respuesta fue inmediata. Se les quitó toda ayuda económica a la pareja joven. Las finanzas que solían ser abundantes se detuvieron de repente, como si se hubieran congelado de la noche a la mañana. Luego llegó el impacto laboral. Daniel se había jactado en exceso de su reciente promoción en la firma de inversiones en la que laboraba. No obstante, en esos ambientes donde la confianza es fundamental, la información se difunde velozmente. Comenzaron a circular entre los directivos comentarios sobre posibles prácticas financieras cuestionables dentro de la familia. No se produjeron enfrentamientos significativos. Recibió un correo breve en su buzón de entrada. Se ha cancelado la oportunidad de empleo. Le enviamos nuestros mejores deseos para sus próximas iniciativas. Durante ese tiempo, continuaba con mis actividades habituales. Ese día martes, mientras organizaba los botes de mermelada de ciruela, decidí sintonizar las novedades de la región en la radio. La vida seguía su curso. Continuaban llegando aves a mi terraza. La mermelada burbujeaba suavemente mientras yo disfrutaba de una tranquilidad absoluta. Mientras clasificaba los frascos, di vueltas al anillo de matrimonio. Lote del mes de junio. Todo está en su lugar. Un acto mecánico, casi ceremonial, que me hacía consciente de cómo había recuperado el dominio de cada pequeño aspecto de mi existencia. ¿Sientes alguna incomodidad? Así es.
La emoción que experimenta una madre al presenciar cómo su hijo se sumerge en su propia mentira. Pero también calma. Cuando se brinda amor sincero a lo largo del tiempo y se recibe a cambio fría indiferencia y maltrato, la mayor muestra de dignidad es mantenerse al margen cuando la situación se desmorona. En ocasiones, es necesario saber cuándo apartarse y permitir que la vida y la verdad sigan su curso. Y lo había logrado. Durante las semanas siguientes, se sucedieron críticas previsibles que me eran transmitidas por intermediarios. La unión conyugal, antes descrita como una asociación ideal, comenzó a revelar las fisuras latentes, pero esta vez sin el disfraz de mis recursos económicos. Ashley, al no poder aceptar la disminución de su posición social, empezó a señalar directamente a Daniel en todas las disputas. Si no hubiera depositado tanta confianza en tu madre, aún contaríamos con el respaldo de mis padres. Todo nos lo arrebataste. Daniel, antes solía ser capaz de defenderse, pero ahora se limita a inclinar la cabeza, atrapado en el juego que él y su esposa intentaron llevar a cabo en mi contra. Las invitaciones a eventos relevantes desaparecieron, las alianzas estratégicas se distanciaron, y la reputación que tanto cultivaban comenzó a desvanecerse como una llama expuesta a la brisa. Mientras ellos enfrentaban sus propias adversidades, yo seguía resguardado en mi diminuto santuario. Por las mañanas, el aroma a pan crujiente y café recién hecho impregnaba el aire. El jardín estaba más hermoso que nunca, rebosante de flores. Como si la propia tierra estuviera festejando la paz recobrada. A través de un correo electrónico, mi abogado me aseguró que el fideicomiso permanecía protegido, sin vulnerabilidades ni accesos dudosos. Mantenía el control total, me sentía seguro y protegido. Las auditorías externas continuaban avanzando de manera impecable, como un reloj suizo, anotando con exactitud cada acción realizada. En ocasiones me cuestionaba si en algún momento Daniel llegaría a entender la verdadera esencia de lo sucedido. Lo que realmente me lastimó no fue el aspecto económico, sino la manera en que me hicieron sentir. Debes actuar de manera profesional, como una institución financiera, no como una figura materna. Considerado como un objeto, no como un individuo. Cada noche, antes de acostarse, acariciaba con ternura el relicario, permitiendo que el metal gélido me trajera a la memoria todo lo que he logrado para estar en este punto. La dedicación, el compromiso y, al final, la protección decidida y tranquila de mi honor. ¿Estoy lamentando mi decisión? Rechazo. Existen elecciones que causan dolor, en efecto. Sin embargo, fueron precisamente esas elecciones las que al final me permitieron recuperar la paz interior. La calma es invaluable. Mientras las controversias se desvanecían en el exterior, yo recuperaba el placer de las pequeñas cosas. Mis enlatados, mis lecturas, mi área verde, mi tranquilidad. Después de toda la agitación, lo único que permaneció intacto fue lo que edifiqué con determinación. Mi existencia, pura y personal.